Es que Madame tenía un hermano carpintero radicado en su pueblo natal, Virville, en el Eure. En los tiempos que Madame era aún posadera en Yvetot, había sostenido en la pila bautismal a la hija de este hermano que nombraron Constanza Rivet, siendo ella misma una Rivet por su padre. El carpintero, que sabía a su hermana en buena posición, no la perdía de vista, aunque no se encontrasen a menudo, retenidos ambos por sus ocupaciones y viviendo además lejos uno de otro. Pero como la niñita cumplía 12 años y hacía este año su primera comunión, él cogió la ocasión para un reencuentro, y escribió a su hermana que contaba con ella para la ceremonia. Los ancianos padres habían muerto, ella no podía negarse a su ahijada, aceptó. Su hermano, que se llamaba José, esperaba que a fuerza de atenciones llegaría a obtener quizás que dejara un testamento a favor de la pequeña, porque Madame no tenía niños. La profesión de su hermana no le turbaba en absoluto sus escrúpulos y el resto, las personas del pueblo, no sabían nada. Se decía solamente, cuando se hablaba de ella, la señora Teller es una burguesa de Fécamp, asumiéndose que podía vivir de sus rentas. De Fécamp a Virville se contaban menos de 20 leguas. 20 leguas de tierra para los campesinos son más difíciles de cruzar que el océano para alguno de la ciudad. La gente de Virville no había jamás pasado más allá de Rouen. Nada atraería a los de Fécamp a un villorrio de 500 hogares, perdido en medio de la llanura y que era parte de otro departamento. En fin, no se sabía nada. A medida que la época de la comunión se acercaba, Madame sentía una gran inquietud. No tenía un relevo, y no osaría de ninguna manera dejar su casa, ni siquiera durante un día. Todas las rivalidades entre las damas de lo alto y de los bajos estallarían infaliblemente. Luego Federico se emborracharía sin duda, y cuando estaba achispado, fastidiaba a la gente por nimiedades. Por fin se decidió a llevar a todo el mundo, excepto al camarero, a quien le dio 2 días de licencia. Consultado, el hermano no hizo ninguna objeción, y se encargó de alojar a la compañía completa por una noche. Así las cosas. El sábado por la mañana el tren expreso de las 8 llevaba a Madame y sus compañeras en un vagón de segunda clase. Hasta Beuceville fueron solas y parlotearon como cotorras. Pero en esta estación subió una pareja. El hombre, un viejo campesino vestido con una blusa azul, con un cuello plisado, las mangas amplias ajustadas en los puños y adornadas de un pequeño bordado blanco, tocado de un antiguo sombrero de copa alta donde el pelo rojizo parecía cerda. Tenía en una mano un inmenso paraguas verde, y en la otra un canasto grande que dejaba asomar las cabezas alarmadas de 3 patos. La mujer, rígida en su atavío rústico, tenía fisonomía de gallina con una nariz puntiaguda como un pico. Se sentó al frente de su hombre y permaneció sin moverse, impresionada de encontrarse en medio de una compañía tan elegante. Había, en efecto, dentro del vagón, un resplandor de colores brillantes. Madame, toda en azul, en seda azul de pies a cabeza, llevaba encima un chal de falsa cachemira francesa, roja, relumbrante, fulgurante. Fernanda resoplaba dentro de un vestido escocés cuyo corpiño, apretado a toda fuerza por sus compañeras, levantaba sus caídos pechos en una doble cúpula siempre agitada que parecía líquido bajo la ropa. Rafaela, con un tocado emplumado que simulaba un nido lleno de pájaros, llevaba un vestido lila, con lentejuelas doradas, con un aire oriental que se ajustaba a su fisonomía de judía. Rosa la Jaca, con falda rosa de amplios vuelos, parecía una niña demasiado gorda, una enana obesa. Las 2 bombas parecían estar envueltas en ropas extrañas hechas de viejas cortinas de ventanales, de esas viejas cortinas rococó de la época de la Restauración. Tan pronto las damas dejaron de estar solas en el compartimiento, tomaron una expresión grave, y se pusieron a hablar de cosas relevantes para dar una buena impresión. Pero en Volbec apareció un señor con patillas rubias, con unas sortijas y una cadena de oro, que puso en el portaequipaje sobre su cabeza muchos paquetes envueltos en tela de hule. Tenía un aspecto de bromista y niño bueno. Saludó, sonrió y preguntó con desenfado: ¿Las damas cambian de guarnición? Esta pregunta dejó en el grupo una confusión embarazosa. Madame, una vez recuperado el aplomo, respondió secamente, para vengar el honor del gremio: Usted podría ser más educado. Él se excusó. Perdón, debí decir de convento. Madame no encontró nada que replicar, o juzgó que la rectificación era suficiente. Hizo un saludo digno apretando los labios. Entonces el señor, que se encontraba entre Rosa la Jaca y el viejo campesino, se puso a guiñarles los ojos a los 3 patos cuyas cabezas salían del canasto. Luego,
Cuando sintió que había interesado a su público, comenzó a hacer cosquillas a los animales bajo el pico, acompañándolo de dichos jocosos para divertir a la concurrencia. «Nos han quitado nuestra la lagunita a Cúa. 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 Para encontrarnos con el asa asador. Cúa. Cúa. Cúa». Los pobres animales torcían el cuello para evitar las caricias, haciendo ingentes esfuerzos para salir de su prisión de mimbre. Luego, repentinamente, los tres al mismo tiempo lanzaron un miserable grito de aflicción. «Cúa, cúa, cúa, cúa». Entonces hubo una explosión de risas entre las mujeres. Se agachaban, se empujaban para ver, se interesaron locamente en los patos, y el señor redoblaba su gracia, su ingenio y sus bromas. Rosa se cruzó y se recostó entre las piernas de su vecino, besó a los tres animales sobre el pico. Inmediatamente cada mujer quiso besarlos a su turno, y el señor las sentaba sobre sus rodillas. Las hacía saltar, las piñizcaba, pronto ya las tuteaba. Los dos campesinos, más espantados que sus aves, movían sus ojos enloquecidos sin osar hacer el menor movimiento y sus viejos rostros arrugados no hacían una sonrisa o una mueca. Entonces el señor, que era vendedor viajero, ofreció como broma unos tirantes a las damas. Y, tomando uno de sus paquetes, lo abrió. Era una artimaña, el paquete contenía ligas. Las había en seda azul, en seda roja, en seda violeta, en seda malva, en seda escarlata, con unas hebillas de metal formadas por dos cupidos enlazados y dorados. Las chicas lanzaron gritos de alegría, luego examinaron el muestrario, imbuidas de la gravedad natural de toda mujer que palpa un objeto de vestir. Se consultaban con la mirada o con una palabra cuchicheada, se respondían a sí mismas, y Madame manipulaba con ansia un par de ligas naranjas, más grandes, más imponentes que las otras, verdaderas ligas de patrona. El señor esperaba, alimentando una idea. «Vamos, mis gatitas, debemos probarlas», dijo. Fue una tempestad de exclamaciones, y ellas se tiraron sus faldas entre sus piernas como si hubiesen temido una violación. Él, tranquilo, esperaba su hora. Dijo: «Si ustedes no quieren, yo reempaco». Luego finalmente: «Yo regalaría un par, a elección, a las que se probaran». Pero ellas no querían, muy dignas, con el talle levantado. Las dos bombas, sin embargo, parecían tan tristes que renovó la proposición. Flora Columpio, sobre todo, torturada de deseo, dudaba visiblemente. Él la presionó. «Vamos, mi hija, un poco de coraje, toma, el par lila, irá bien con tu vestido». Entonces se decidió, y levantando su falda, mostró una robusta pierna de vaquero, con una media burda mal estirada. El señor se agachó, abrochó la liga bajo la rodilla primero, después más arriba. Le hacía cosquillas suavemente a la muchacha, para hacerle emitir grititos con unos bruscos estremecimientos. Cuando terminó, le dio el par lila y dijo: «¿A quién le toca?». Todas gritaron al mismo tiempo: «A mí. A mí». Comenzó por Rosa la jaca, que descubrió una cosa informe, completamente redonda, sin tobillo, una verdadera salchicha de pierna, como decía Rafaela. Fernanda fue felicitada por el vendedor entusiasmado de sus poderosas columnas. Las flacas tibias de la bella judía fueron menos exitosas. Luisa Cocote, por broma, cubrió al señor con su falda, y Madame se sintió obligada a intervenir para terminar con esa farsa embarazosa. Por fin la propia Madame estiró su pierna, una bella pierna normanda, gruesa y musculosa, y el vendedor, sorprendido y encantado, se sacó galantemente su sombrero para saludar aquella ejemplar pantorrilla, como un verdadero caballero francés. Los dos campesinos, paralizados, inmovilizados por el estupor, miraban de lado, con un solo ojo. Se parecían tanto a los pollos que el hombre de las patillas rubias, parándose, les hizo en la nariz. Ceo rocó, desatándose de nuevo un huracán de risas. Los viejos se bajaron en Moteville, con su canasto, sus patos y su paraguas, y se escuchó a la mujer decir a su marido al alejarse: «Son pécoras que van a ese diabólico París». El simpático vendedor Portevalle se bajó en Rouen, después de comportarse tan grosero que Madame se vio obligada a ponerlo bruscamente en su lugar. Agregó como moraleja: «Nos enseña a no hablar con el primero que venga». En Oisel cambiaron de tren, y en la estación siguiente encontraron al señor José Rivet que les esperaba con una carreta grande llena de
asientos y tirada por un caballo blanco. El carpintero besó educadamente a todas las damas y les ayudó a subir en su carreta. 3 se sentaron sobre las 3 sillas del fondo, Rafaela, Madame y su hermano sobre los 3 asientos de adelante, y Rosa no halló dónde sentarse, instalándose como pudo en las rodillas de la gran Fernanda. Luego el equipaje se puso en marcha. Pero muy pronto, el trote brusco del caballo sacudía tan violentamente el vehículo que las sillas comenzaron a bailar, tirando las pasajeras al aire, a la derecha, a la izquierda, con unos movimientos de peleles, de muecas de alarma, de gritos de terror, combinado de vez en cuando con unas sacudidas más fuertes. Se aferraron a los costados del vehículo, los sombreros caídos en la espalda, sobre la nariz o hacia los hombros, y el caballo blanco iba siempre, alargando la cabeza, la cola erecta, una colita de ratón sin pelo con la cual se golpeaba las ancas de vez en cuando. José Rivet, con un pie apoyado en el pescante, la otra pierna replegada sobre sí mismo, los codos muy elevados, sostenía las riendas, y de su garganta escapaban constantemente una suerte de cloqueo que hacía parar las orejas al jaco, y apurar su trote. De ambos lados del camino la campiña verde se desbordaba. Las colzas en flor mostraban de trecho en trecho un mantel amarillo ondulante de donde se elevaba un saludable y fuerte aroma, un perfume penetrante y dulce, transportado desde muy lejos por el viento. Entre el centeno ya crecido unos arándanos mostraban sus pequeñas cabezas azul celeste que las mujeres quisieron recoger, pero el señor Rivet no quiso detenerse. Luego, de vez en cuando, un campo todo entero parecía regado de sangre de tanto que las amapolas lo habían invadido. Y al medio de esas praderas coloreadas así por las flores de la tierra, la carreta, que pasaba llevando ella misma un ramo de flores de colores más ardientes, pasaba al trote del caballo blanco, desapareciendo detrás de los grandes árboles de una granja, para reaparecer al fondo del follaje y caminar de nuevo a través de los campos amarillos y verdes, salpicados de rojo o de azul, la brillante carretada de mujeres que huían bajo el sol. Dieron la una cuando llegaron a la puerta del carpintero. Estaban exhaustas y pálidas de hambre, no habían tomado nada desde la salida. La señora Rivet se abalanzó, las hizo descender una después de la otra, las besaba inmediatamente que tocaban tierra, y no perdía oportunidad de besar a su cuñada, que quería acaparar. Comieron en el taller desocupado de las mesas de trabajo por el almuerzo del día siguiente. Una tortilla francesa casera seguida de una carne asada, regada de buena sidra burbujeante, devolvió la alegría a todo el mundo. Rivet, para brindar, tenía tomado un vaso, y su mujer servía, cocinaba, traía los platos, los retiraba, murmuraba en la oreja de cada una: ¿no quiere un poco más? Una pila de tablas apoyadas en las paredes y unos montoncitos de virutas barridos en la esquina despedían un perfume de madera cepillada, un olor a carpintería, esa inhalación resinosa que penetra al fondo de los pulmones. Preguntaron por la pequeña, pero estaba en la iglesia, no regresó hasta la tarde. El grupo salió para hacer un paseo por el pueblo. Era un pueblito atravesado por una calle ancha. Una decena de casas en fila a lo largo de esta única vía cobijaba a los comerciantes del lugar, el carnicero, el abacero, el carpintero, el tabernero, el zapatero y el panadero. La iglesia al fondo de esta suerte de calle estaba rodeada de un estrecho cementerio, y 4 tilos inmensos, plantados delante de su portal, la ensombrecían completamente. Estaba construida en pedernal tallado, sin ningún estilo, y coronada de un campanario de pizarra. Detrás de ella la campiña volvía a aparecer, recortada, aquí y allá por arboledas escondiendo las granjas. Rivet, por etiqueta, aunque vestía ropa de trabajo, daba el brazo a su hermana que paseaba majestuosamente. Su mujer, muy emocionada por el vestido de lentejuelas doradas de Rafaela, se ubicó entre ella y Fernanda. Rosa la glotona trotaba detrás con Luisa la cocote y Flora Columpio, que cojeaba, extenuada. Los vecinos salían a las puertas, los niños detenían sus juegos. Una cortina levantada dejó entrever una cabeza tocada de un gorro de indiana. Una vieja con muleta y casi ciega se santiguó como al paso de una procesión. Y todos seguían mirando por largo tiempo a las hermosas damas de la ciudad que habían venido de tan lejos para la primera comunión de la pequeña de José Rivet. Una inmensa consideración recaía sobre el carpintero. Al pasar delante de la iglesia, escucharon los cantos de los niños. Un cántico gritado hacia el cielo por unas vocecitas agudas, pero Madame les impidió entrar, para no perturbar a aquellos querubines. Después de un paseo por la campiña, y después de enumerar las principales propiedades, el rendimiento de la tierra y la producción de ganado,
José Rivet retornó a su rebaño de mujeres y lo instaló en sus alojamientos.